Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Este episodio de Mixio está patrocinado por Taperite. Taperite es una plataforma de alojamiento de podcast que va mucho más allá de alojarlo simplemente unos archivos. Con Taperite puedes alojar múltiples programas, hacer listas de reproducción, tienes capacidad para programar la hora de publicación, estadísticas detalladas de cuánta gente escucha tus programas y todo lo que esperas. Pero además puedes crear planes de pago para tus oyentes de tal forma que tu contenido pueda estar detrás de una suscripción mensual. Tú eliges el precio, añades los episodios y Taperite se encarga de cobrar a tus oyentes por ti. Taperite es estupendo, lo uso en Mixio todos los días desde el primer episodio y no puedo estar más contento con la plataforma. Si te animas a darte alta, puedes usar el código Mixio y te descontarán un 10%. Bueno, y hoy llega iOS 11, que, dentro de las grandes actualizaciones de sistemas operativos, las de iOS son las que más impacto directo tienen en la población por la velocidad en la que aparecen para, decenas de millones de usuarios hoy y para centenas de millones a lo largo de la próxima semana, incluso a lo mejor un mes, 2 meses. Y bueno, os dejo un par de enlaces aquí en las notas del episodio y también en la newsletter. Un enlace muy interesante con algunas cosas por pulir, un análisis de diseñadores explicando cuáles son las cosas que no casan con las nuevas, interfaces que añade iOS 11 y con los sistemas de interfaces antiguos que Apple ha combinado, pero que hay algunas cosas, que no acaban de estar bien pulidas del todo, que es interesante para que lo veáis a nivel de, por ejemplo, de usuario entusiasta, de ese desarrollador incluso, de diseñador como muchos de vosotros sois, y que me pareció interesante. También os dejo un enlace al análisis del procesador de la 11 Bionic, que explican un poco los diferentes núcleos, para qué sirven, dónde están los componentes propios realizados, diseñados por Apple dentro de lo que es el propio silicio. De este tipo de análisis, cuando el iPhone 8 llega al mercado y alguien lo ponga bajo un microscopio electrónico, podamos ver de forma más clara para qué es cada una de estas partes, intentar ver algún secreto específico que Apple no haya querido dar y pronto llegarán los iPhone 8, con lo cual podemos ver muchos más detalles técnicos del dispositivo una vez que la gente, lo empieza a despiezar. Pero más allá de eso, me ha parecido muy interesante un análisis, un artículo de Wired ayer en el que hablaban con expertos y incluso con uno de los coinventores del sistema de la privacidad diferencial. Como ya sabéis, este sistema de privacidad diferencial es algo que tanto Apple como otras empresas implementan en sus sistemas operativos, en sus dispositivos, en sus protocolos, en sus algoritmos, etcétera, para que, en el caso de que ellos tengan que recoger información y subirla a la nube de sus usuarios, lo hagan de una forma, que mantenga la capacidad para poder analizar ese contenido, pero sin subirlo, el archivo o los datos tal cual. Le añaden un poco de ruido para que al menos Apple, en el caso de que mañana Apple, por ejemplo, decida vender los datos, que sería algo casi impensable, pero en el caso de que, por ejemplo, unos hackers llegaran a acceder a esos datos, o un gobierno, por ejemplo, que hackease las telecomunicaciones o quien fuese, no pudieran acceder realmente o identificar cada dato a qué usuario pertenece e incluso con esa información posterior enlazar un dato con otro, que estén almacenados en lo que serían los sistemas de la nube, entre comillas, de Apple. El sistema de privacidad diferencial es bastante inteligente y bastante complicado, y básicamente este artículo entrevista a gente que sabe mucho del sistema, incluso los propios coinventores o gente que trabajó en privacidad diferencial en Microsoft, que en privacidad diferencial en Google, y explican cómo funciona y por qué Apple lo está haciendo quizás algo flojo. Me explico. Dicen estos desarrolladores, dicen estos científicos académicos, que cualquier valor de epsilon superior a 1, que es la variable epsilon que ellos indican en sus ecuaciones, que corresponde al ruido añadido cuando almacenas esta copia de los datos para, hacerlos no identificables o no enlazables al usuario final, al usuario del que vienen esos datos. De nuevo, como ejemplo, que una fotografía que Apple tiene en mi Apple Photos o en tu iCloud no sepa que viene de mí o no sepa que viene de ti. Y si hay 2 fotografías, que no sepa que las 2 vienen de ti. Eso se realiza añadiendo un ruido, forma algorítmica, a cada dato. Y dicen estos académicos que cualquier valor superior a epsilon 1 es preocupante. Y aparte, un estudio de una universidad, que es de lo que viene todo, que ha hecho ingeniería inversa en el código de macOS y en el código de iOS, dice que macOS, entiendo que la última versión, tiene un epsilon de valor 6, iOS 10 tiene un epsilon de valor 14 y, peor aún,
iOS 11 tiene un epsilon de valor 43. Por su parte, parece que en Wired han hecho los deberes, han contactado con Apple les ha dicho a sus ingenieros, oye, esto realmente no es así, y básicamente Apple lo niega. Dice o asegura que añade diferentes niveles de ruido a diferentes tipos de datos, por ejemplo, centrándose en hacer mucho más privados los datos de HealthKit, con mucho más ruido de forma más específica y más incontrolada, que por ejemplo a los datos cuando recoge tu uso de emojis para recomendarte cuáles son los últimos emojis que has usado o qué tipo de emojis para sustituir palabras, etc. Al fin y al cabo, esto no se va a poder dirimir o no se va a poder saber o no se va a poder acatar hasta que no haya un análisis independiente, una auditoría, que imagino que ha podido haber a nivel privado. Apple ha podido contratar a alguna empresa para que haga una auditoría de estos sistemas de privacidad diferencial, simplemente no ha publicado los resultados, o quizás no ha habido esta auditoría, que de poco sirven las auditorías de cara al público si los resultados de las auditorías no se hacen públicas. Pero bueno, aún así, poco preocupante porque Apple tiene un buen historial, vamos a decirlo así, tiene un muy buen historial de privacidad, de seguridad, de preocuparse de cara al usuario, aparte de que la privacidad diferencial es uno, digamos, de los grandes murallas para proteger los datos que Apple implementa. Entonces, estaríamos más seguros o estaríamos más tranquilos habiendo una auditoría pública de cómo funcionan los sistemas de privacidad diferencial de Apple, pero incluso los de Microsoft, los de Intel, los de Google, los de Facebook sobre todo, por ejemplo, que son los que más datos tienen sobre nosotros. Pues por supuesto. Pero bueno, habrá que estar muy atentos a este campo. Y para cambiar de tema, me gustaría comentar ahora 3 cosas. Hay muchos más temas, muchísimos más enlaces en la newsletter, pero hoy me gustaría comentar otros 3 temas más. Northrop, que es este contratista militar de los más grandes del mundo estadounidense, ha comprado el fabricante de misiles Orbital ATK y lo ha comprado por 6.500 millones de euros. Es una barbaridad, pero claro, Orbital es una empresa gigante con unos recursos de ingeniería gigantes y que hace material militar de casi todo tipo de rango, pero especializado en, digamos, cosas que despegan o balística, etcétera, cosas así. Hace cohetes de estos de interceptación de armas nucleares y CBMs, pero también hace cohetes y, digamos, material espacial muy bueno. Entonces, toda esta renovada carrera espacial privada que estamos viendo durante los últimos 5 años, sobre todo, pues Northrop necesitaba Orbital y lo ha comprado. Hace los cohetes, los Minotaur, hace los Antares, que son unos de los más activos a nivel ahora mismo actual, para poner satélites ahora mismo en órbita, y es, en cierto sentido, y en mucho más de cierto sentido, competencia directa de rivales como SpaceX, etcétera, que son los que quieren cogerse cada vez más contratos o más millones por parte de los gobiernos. Otro de los temas es que Samsung por fin ayer emitió, o durante estos últimos días ha emitido o ha enviado una actualización para los Galaxy S8 y S Plus que deshabilita o desactiva o te permite realmente desactivar a los usuarios, a los clientes que se han comprado estos teléfonos, el botón físico dedicado en el lateral que activaba Bixby, el asistente virtual de la compañía. Bixby es interesante, lo hemos comentado aquí muchas veces, pero si no está en el idioma de la gente que lo está usando, pues mucha gente no lo va a saber usar. De poco sirve que esté en coreano, de poco sirve que esté en inglés, de nuevo está incluso limitado a algunos países, con lo cual mucha gente tiene un Galaxy S8 y tiene un botón ahí inútil que cada vez que lo presiona no puede hacer nada con él. Samsung no va a permitir que active otras aplicaciones, por ejemplo, le das y abre WhatsApp, le das y abre Twitter, le das y abre otra aplicación, pero al menos te deja desactivarlo, con lo cual pasa de ser un botón inútil pero irritante a ser un botón simplemente inútil. Recordemos que van ya, ¿cuánto? 6 meses desde el lanzamiento del S8, en fin. Y ya por último, para acabar, me ha parecido bastante interesante, pero soy escéptico en este sentido. Una asociación de taxistas en España ha creado una aplicación propia que viene como para alternativa a MyTaxi, que es, digamos, la más grande a nivel en Europa para pedir un taxi de la misma forma que puedes pedir un Uber, un Cabify, etcétera, que se llama N-Taxi, N-Taxi, tal cual, cuya principal novedad al final es poder pedirlo para compartir. Pides un taxi de la misma forma que Uber Pool y te permite poder compartir tanto el trayecto, obviamente, como los gastos de ese trayecto. No sé qué tal desarrollada está, no la hemos podido probar. Se lanza hoy, 19, para iOS y para Android. Y ya digo, esto es un factor medianamente novedoso en España. En Estados Unidos, en las grandes ciudades de Estados Unidos, el sistema de Uber Pool y de Lyft y de otros tantos plataformas que ofrecen este tipo de transporte, la gente está más acostumbrada porque es el sistema más barato. Entonces, funciona de una forma bastante sencilla. Tú pides un taxi con la opción a compartir y vas del punto A al punto B. Si durante ese trayecto alguien cercano a tu trayecto lo pide para compartir, al taxista le va a salir una indicación para que tome un desvío que puede ser más grande o más pequeño, pero dentro de unos límites, se desvíe, coja a la otra persona se monte y vayáis, según el algoritmo demuestre, a tu punto B primero
porque lo has pedido primero, o al punto B incluso primero de la segunda persona que se ha montado, con lo cual, ya digo, es más barato, pero en algunas ocasiones puede ser incluso hasta molesto, porque tomas mucho desvío. Entonces, ya digo, si tenéis mucha prisa, pediros un taxi tradicional, pediros un Cabify normal e ir del punto A al punto B, pero si estáis un poco pues con menos ganas de gastar y con un poco más de tiempo, podéis probar esta opción, que espero que funcione bien, pero ya digo, habrá que probarlo. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.